Bueno, en España el sentido de las reformas va en sentido contrario. En lugar de ajustar, comprometiendo buena parte del presupuesto en la revalorización de las pensiones y buscando nuevas formas de recaudar para su sostenimiento. Vamos a ver cuáles son las novedades en nuestro país. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va eso? Bueno, unas negociaciones con el ministro Escrivá que han durado varios meses. La semana pasada vimos algunos brotes verdes en esa negociación. Se dice que tenemos el visto bueno de Europa, pero seguimos con una problemática. Los sindicatos están de acuerdo, los trabajadores también, pero los empresarios no, dicen que no. Y Europa, hasta que los empresarios digan que sí, tampoco va a decir que sí definitivamente. Bueno, esto es lo que las principales novedades son estas. Mira, de los 15 años ya nos olvidamos, ¿te acuerdas? Esos 15 últimos años de cotización, desde el momento en que nos jubilamos hacia atrás, eso se quedó atrás hace 10 años. De ahí pasamos a los 25 años, un poco más de periodo, por tanto las cotizaciones bajarían porque al principio tendemos a cobrar menos, ¿no? Exacto, en eso estamos ahora, pero es que en los próximos 20 años vamos a poder elegir entre esos 25 años o 29 años. 29, pues el periodo será más amplio, por tanto seguramente esas cotizaciones serán menores. ¿Y por qué vamos a poder elegir? Bueno, porque precisamente en esas negociaciones con los sindicatos, con los agentes, no se ponían de acuerdo, Escrivá quería llegar incluso hasta 30, bueno, al final 29. Pero de esos 29 años vamos a poder quitar 2 años, los dos peores. Esta es la línea de vida, en principio era con 25 años, desde los 42 años hasta los 67, se llega hasta los 38 años. 67%, hablabas de Francia, la edad máxima de jubilación 64 años y es una revuelta en la calle. Aquí ya vamos por 67 años de edad máxima de jubilación. Pero se pueden quitar los dos que peor hemos cotizado para que así no nos baje tanto la media, exacto, ¿no? En esa línea de vida podemos quitar dos. Imagínate, por ejemplo, un año en el que nos hemos tomado un año sabático, por ejemplo, pues esa línea, ese año se quitaría, u otro en el que hemos sido padres y hemos tenido baja de paternidad o incluso hemos dicho no trabajar por ser padres o madres, ese año también lo podemos quitar, por ejemplo, o un año que hemos estado en paro. Bueno, 2 de esos 29 años los podemos quitar. Por tanto, la cotización sería desde los 38 hasta los 67, pero quitando 2. Elegimos o eso o los 25. Estas medidas, Antonio, quieren afianzar la sostenibilidad del sistema, pero tienen difícil solución porque cada vez, por suerte, vivimos más y hay más jubilados. La cuestión es cómo se paga todo esto. Claro, esa curva demográfica en España, como muchos países, va aumentando, se va ensanchando por la parte en la que somos mayores y hay menos jóvenes que financian esa jubilación, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos en este principio de año. Ya hay más de 10 millones de pensionistas en España por primera vez. Y esta es la línea de cómo ha ido avanzando ese dinero que el Estado tiene que pagar a sus pensionistas. De los 10 millones de pensionistas, no todos son jubilados, pero sí que la mayor parte, más de 8 millones jubilados. Fíjate cómo estamos en febrero de 2015 con unos 8.000 millones de euros pagados a los pensionistas y en febrero de 2023 esa cantidad prácticamente llega a los 12.000 millones de euros. ¿Cómo se paga todo esto? Pues lo vamos a ver con esas medidas que el gobierno ha metido en este paquete en el siguiente gráfico que vamos a ver, Roberto. Bueno, ¿y Europa ya ha dado el visto bueno a todo esto? Europa ha dado el visto bueno, como te decía antes, sí que ha dado el visto bueno, pero dice que, oye, que tiene que ponerse todos los agentes sociales de acuerdo, así que habrá que seguir negociando con Europa. Aquí vemos cómo se paga, ¿de dónde se saca el dinero? Ahí está, bases máximas de cotización. Esto es una de las claves. Hasta ahora, hasta el año 2000, se llegaba hasta los 4.000 euros de base máxima de cotización, va a ir hasta los 4.500. Esto quiere decir que esas rentas más altas, que llegan a 4.500 euros brutos al mes, van a pagar esa cotización, esas rentas, incluso hasta 4.900, van a entrar en esa parte de esa hucha, pero claro, también se va a tener que pagar unas jubilaciones más altas a las personas que más coticen. La jubilación máxima ahora mismo va a llegar hasta los 3.000 euros. Una persona jubilada cobrando 3.000 euros al mes. La cuota de solidaridad de rentas altas. Tenemos esa base de cotización más alta, pero las personas que excedan de esos 4.500 euros al mes van a pagar una cuota que irá aumentando en los próximos años. Un 1%, bueno, por ahí va aumentando. También tenemos este mecanismo de equidad intergeneracional, que esto es nuevo. Es una cantidad que ahora mismo va a estar en el 0,6% de todas las cuotas que va a pagar una parte amplia la empresa y una parte un poquito más pequeña el propio trabajador. Y esta es la situación que tenemos ahora mismo, Roberto. Ahora mismo el 12% del Producto Interior Bruto español se dedica al pago de jubilaciones. En 2050 ese Producto Interior Bruto, esa parte va a llegar hasta el 15,5%. Y algo que ya vamos a ver este mismo año. Una persona en 2027 va a cobrar 5.300 euros más, dice Escrivá, gracias a esta reforma de las pensiones. 5.300 euros al año, lógicamente. En todo caso, por lo menos 2 de las nuevas formas de pago, de sostenibilidad,
son nuevos impuestos, por lo que estamos viendo, ¿no? Nuevos impuestos a los que más cobran. Por lo menos 2 de ellos. ¿Europa qué dice a todas estas? Europa dice que sí, que esta reforma, como está bien, pero que en España todos los agentes tienen que ponerse de acuerdo, que no puede ser que los empresarios estén negándose como están haciendo este asunto. Vamos a hablar con Joan Encunyat, es coportavoz de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones. ¿Qué tal, Joan? Buenos días. Hola, buenos días. Primero explíquenos, por favor, quién conforma su mesa. ¿Dependen de algún partido político? ¿Son independientes? Cuéstenos. La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones nació en el 2013. Es decir, este año, en abril, cumplimos 10 años de trabajo. Empezamos 9 organizaciones y hoy en día somos casi 500 organizaciones en todo el país que estamos unidas sin distinción de ideologías, credos o siglas para blindar las pensiones en la Constitución. Y además hay organizaciones de todo tipo, desde organizaciones sociales, de vecinos, partidos, sindicatos, incluso club de fútbol, organizaciones religiosas. ¿Qué es blindar las pensiones? Joan, ¿es que acaso no están protegidas lo suficientemente? A ver, lo primero que ocurre es que las pensiones no están consideradas un derecho constitucional. Las pensiones están incluidas en el apartado de principios rectores de la vida económica y social en la Constitución, y estos son expectativas de derecho. Es decir, es un derecho que puede cumplirse dependiendo de los poderes públicos. No es un derecho constitucional y mucho menos un derecho fundamental. Pero lo más importante es que nosotros lo que reclamamos es que se incluya un artículo que prohíba de forma explícita la privatización y la pérdida de poder adquisitivo. Las pensiones, estando presentes en todos los espacios de debate, de consenso, de acuerdo, como es el Congreso, como es el Pacto de Toledo y, por supuesto, como debe ser cada vez más la sociedad civil y los movimientos en defensa del sistema público de pensiones, lo que no pueden depender es de la coyuntura económica o de los acuerdos mayores o menores en el Congreso de los Diputados o dependiendo de unos u otros partidos políticos o del gobierno que haya, sino que tenemos que llegar a un consenso todos los demócratas para imponernos esta especie de candado constitucional, es decir, autoimponernos esta obligación de que las pensiones no se pueden privatizar, no pueden perder poder adquisitivo y, por lo tanto, hay que tomar todas las medidas necesarias para que esto sea así. Nosotros ponemos muchos ejemplos, pero uno de ellos es cuando, por ejemplo, se blindó el pago de la deuda. España debe cumplir con sus acreedores, sea cuales sean las condiciones económicas que tenga el país. Y estoy seguro que no hay ningún demócrata en el país que considera que los acreedores del Estado son más importantes que los pensionistas, ¿no? En ese sentido, ¿está satisfecho con la reforma, con esta reforma que propone el Gobierno? ¿Cree que avanza en ese sentido? Bueno, lo primero que ocurre es que este acuerdo se da en el marco de un extraordinario movimiento en defensa de las pensiones. La plataforma llevamos 10 años, pero el movimiento en defensa de las pensiones públicas es amplísimo. Hay no solo partidos, sindicatos, instituciones, entidades, muchísimas plataformas de pensionistas y en defensa de las pensiones en todo el país. Es amplio y es muy plural. Por nuestra parte, de hecho, decir y felicitar la reciente constitución de la Mesa por el Blindaje de las Pensiones de Canarias. Hace poco se reunieron las organizaciones para constituirse formalmente, aunque llevaban muchos años trabajando. Pero el movimiento es muy amplio. Este acuerdo no se puede entender sin el esfuerzo de todo este movimiento en defender las pensiones públicas. Pero, aunque son buenos, ya digo, por lo que conocemos por los medios de comunicación, porque es lo que conocemos del acuerdo, aunque son buenos los pasos que se dan para defender las pensiones, mejorar las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas o para resolver el problema, minimizar el problema de la brecha de género, lo cierto es que el acuerdo incluye que estas resoluciones, este acuerdo, se tiene que revisar cada 3 años, especialmente el tema de ingresos. Las pensiones no pueden depender de que cada 3 años pues ya veremos quién gobierna y cuáles son las condiciones económicas. Ya. Pueden ser las mismas o no. Y entonces esto después, dentro de 6 años, y después de 9, y después de 12. Esto es lo que no puede ser. Entonces, que esto se produzca dentro del debate para encontrar mejores fórmulas de financiación, de organización del sistema, de mejora de las pensiones, pero con un marco. Y ese marco tiene que ser prohibir en la Constitución
que se privaticen las pensiones o pierdan poder adquisitivo. Y a partir de ahí hablemos de cómo mejorarlas. Pero, Joanen, la cuestión es también cómo sostenerlas, ¿no? Ahora mismo se vinculan al IPC, se tira de los presupuestos, pero dicen muchos expertos que esto no es una forma sostenible de mantener las pensiones ante una población que envejecemos cada vez más, por suerte, y en el que digamos que la ratio de trabajadores por pensionista es cada vez menor. ¿Cómo se sostiene entonces? ¿Con más impuestos? A ver, ahí hay, sí que lo primero que tengo que decir es que como somos 500 organizaciones con diferentes sensibilidades, como portavoz, en este caso coportavoz, porque somos 2 portavoces, pero la portavocía de la plataforma tiene varias organizaciones y muchas participan en la coordinación en toda España. Por respeto democrático, nosotros nos posicionamos siempre en torno al objetivo único que nos une, que es blindar las pensiones en la Constitución. Por lo tanto, os imaginaréis que hay tantas valoraciones sobre este acuerdo, sobre la sostenibilidad. O sea, que no tiene una receta única, ¿no? Correcto, hay diferentes posiciones. Ahora bien, sí que os puedo decir que lo que no estamos de acuerdo es que periódicamente se ponga encima la supuesta insostenibilidad del sistema público de pensiones, porque inmediatamente aparece como receta o como única alternativa a la privatización, si no de todo, de una parte del sistema público. Esto es lo que nosotros no aceptamos. Entre otras cosas porque lo que se ha demostrado es que nuestro sistema público es lo contrario, es extraordinariamente sostenible, un sistema público de referencia a nivel mundial, y además sabemos que riqueza hay mucha en el país, lo ha demostrado la crisis y por lo tanto la cantidad de cosas que se pueden hacer, y lo que hay que encontrar es dentro del debate los diferentes mecanismos, que para eso hay diferentes posiciones. Nosotros lo que no aceptamos es la premisa de partida. Dicho de otra manera, y te lo digo de forma muy directa, nadie se plantea si es sostenible votar cada 4 años. Se invierte lo que sea necesario para mejorar nuestra democracia y para que la gente pueda ejercer su derecho. Esto es lo que nosotros reivindicamos. Es decir, los pensionistas, cuando llegan a la edad de jubilación, porque es que además tenemos una campaña ahora que es somos 47 millones de pensionistas, sí, no solo somos 9 millones de pensionistas. Claro, todos vamos a llegar ahí, con un poco de suerte, ¿no? Ahí estaremos todos. Tenemos un pensionista dentro. Exactamente. Joanen, muchas gracias por haber encontrado tiempo para nosotros. Buenos días. Venga, gracias a vosotros. Un saludo.